Desvelando misterios, la intriga de las crisis políticas en América Latina. Así es como las democracias colapsan. Veamos a América Latina. Este año ha sido tan inquietante como esclarecedor para las democracias latinoamericanas. Los acontecimientos políticos en Perú y Brasil, y las preocupantes tendencias en México y El Salvador son una advertencia de lo que ocurre cuando los sistemas de partidos colapsan, y líderes contestatarios asumen el poder prometiendo acabar con la corrupción de la clase política. Consideremos los acontecimientos recientes. Perú ha presenciado un descontento social generalizado, y grandes protestas que exigen la dimisión de la presidenta. Brasil está tratando de domesticar a un movimiento de extrema derecha, cuya lealtad a la democracia es altamente cuestionable. Ese rechazo se puso de manifiesto el 8 de enero, cuando un grupo de simpatizantes de Jair Bolsonaro irrumpió en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio Presidencial tras perder la reelección. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido una serie de medidas que el Congreso, dominado por su movimiento político, aprobó en febrero, destinadas a limitar al Instituto Electoral. Y, desde su llegada al poder en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha eliminado casi todos los pesos y contrapesos y ha declarado desde el año pasado un estado de emergencia que suspende varios derechos fundamentales. Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 70.000 presuntos miembros de bandas criminales desde marzo de 2022, cuando se declaró el estado de emergencia o estado de excepción luego de un aumento en los asesinatos relacionados con las pandillas salvadoreñas. Desde que el gobierno de El Salvador comenzó su guerra contra las pandillas, se han reportado casos de personas sin vínculos evidentes con las llamadas maras que se han visto atrapadas en los diferentes operativos y han terminado en prisión. Además, una serie de garantías están suspendidas, y existen numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos humanos, desde arrestos arbitrarios y torturas hasta muertes bajo la custodia del Estado. Tenemos que apreciar que también ha mejorado mucho la seguridad, ahora solo falta la economía, y cómo puede proyectar crecimiento económico El Salvador. Dejen sus comentarios y sus ideas. Aunque cada uno de estos casos es muy distinto, todos ofrecen ejemplos de la amarga cosecha que la región está recogiendo como resultado de la propagación de una virulenta cepa de populismo en las últimas 3 décadas. Esa cepa, arraigada en gran medida en la justificada exasperación de la ciudadanía frente a la corrupción, ha causado estragos en los sistemas de partidos, y ha debilitado a las instituciones necesarias para luchar contra la corrupción, y canalizar las demandas sociales en forma pacífica. Al día de hoy, los resultados de todo ello son dolorosamente evidentes en Latinoamérica. La receta que ofrece el populismo anticorrupción se ha convertido en algo peor que la enfermedad que pretendía combatir. La demolición de los partidos políticos, y la elección de líderes mesiánicos para vengar la corrupción imperante no han funcionado. Solo han engendrado una mayor desconfianza en todas las instituciones, en particular aquellas destinadas a controlar el ejercicio del poder, y procesar los conflictos sociales de manera sosegada. Como consecuencia de ello, la región está recogiendo una cosecha de reversión democrática, inestabilidad política y, sí, más corrupción. Perú, en muchos sentidos, fue pionero en todo esto. El proceso comenzó en 1990 con el ascenso de Alberto Fujimori, quien tras llevar a cabo una campaña electoral contra las élites políticas y privilegiadas del país, se mantuvo en el poder durante una década. Años más tarde, el fenómeno cobró fuerza con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Desde entonces, diferentes versiones del populismo anticorrupción han aparecido en un país tras otro de la región. La elección de Bolsonaro en 2018 no puede entenderse más que en la frenética atmósfera anticorrupción creada por el escándalo del caso Lava Jato, el enorme entramado para desviar fondos de la compañía petrolera estatal Petrobras hacia políticos y empresas de construcción con conexiones políticas. El caso condujo al encarcelamiento, y posterior liberación, de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fuera presidente de 2003 a 2010, ahora nuevamente electo tras derrotar a Bolsonaro en las urnas. Tampoco puede entenderse de otra manera el camino al poder de otras figuras que no eran parte de la clase gobernante, y se postularon con la promesa de erradicar la corrupción de la clase dirigente, como López Obrador en México, Bukele en El Salvador o Rodrigo Chávez en Costa Rica. El ascenso de los líderes populistas ajenos a la clase política no es solo un signo infalible de un sistema de partidos aquejado por graves problemas de credibilidad, sino también un poderoso acelerador del proceso.
A estas alturas, en muchas democracias de la región, los sistemas de partidos prácticamente se han erosionado. Durante las últimas 2 décadas, Perú no ha tenido partidos estables, sino una rotación acelerada de líderes emergentes que disputan cuotas de poder cada vez más menguadas. Los 2 candidatos que pasaron a la segunda ronda de la contienda presidencial en 2021, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, sumaron solo cerca de una tercera parte del total de los votos en la primera vuelta. Castillo ganó, pero fue sometido a un juicio político en diciembre pasado y reemplazado por la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien no pertenece a ningún partido político. En Brasil, Lula se enfrenta a un Congreso compuesto por 21 partidos. Debería considerarse afortunado, pues durante el gobierno anterior su predecesor tuvo que lidiar con 30 partidos representados. La grave debilidad de los sistemas de partidos convierte la construcción de mayorías legislativas y el ejercicio de gobierno en tareas extremadamente difíciles. El resultado casi inevitable es la proliferación de demandas sociales insatisfechas y niveles crecientes de desafección política. No es casual que, en muchos lugares de América Latina, la calle haya sustituido a las instituciones representativas como el escenario natural para transmitir demandas largamente reprimidas en busca de la mejora de los servicios públicos y la solución de las profundas desigualdades existentes. Perú ejemplifica esta historia de manera clara. El país ha tenido 6 presidentes desde 2016 y ha sufrido una implosión del orden público que ha provocado la muerte de al menos 48 civiles desde el inicio de las protestas en diciembre pasado. La percepción de que la clase gobernante no es más que una camarilla interesada en su propio bienestar y que debe, por ello, ser eliminada de raíz, es uno de los principales combustibles del populismo en América Latina. El Barómetro de las Américas, una extensa encuesta que abarca a todo el continente americano, muestra que, en 2021, el 65% de los latinoamericanos creía que más de la mitad de todos los políticos eran corruptos, incluido el 88% de los encuestados en Perú, y el 79% en Brasil. Del mismo modo, los partidos cuentan con la confianza de solo el 13% de los latinoamericanos y los congresos, del 20%, siendo Perú el país con los números más bajos de la región, según los datos de 2020 del Latino Barómetro, otra encuesta regional. El colapso de los sistemas de partidos conduce a la aparición de actores mesiánicos que aceleran la erosión de la democracia bajo el pretexto de salvarla de su decadencia. Al igual que los populistas en todas partes, los que hoy pululan en América Latina sienten desprecio por las instituciones a las que consideran cómplices de una corrupción que solo ellos pueden enfrentar, como alguna vez lo dijo célebremente Donald Trump. Para los populistas, los pesos y contrapesos que definen a una democracia son lujos prescindibles o, peor aún, distorsiones que impiden que se escuche la voz del pueblo. Esta es una receta peligrosa para la democracia, y realmente terrible para quienes en forma genuina se preocupan por luchar contra la corrupción, que prolifera justamente donde el poder carece de contrapesos. América Latina necesita frenos y contrapesos y más Estado de Derecho, no menos. Sin embargo, en la última década, la calidad del Estado de Derecho y la independencia judicial se estancó o deterioró en la gran mayoría de los países de la región, según datos del Banco Mundial, el Proyecto de Justicia Mundial, así como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la Organización Internacional de Apoyo a la Democracia que dirijo. Lo mismo se aplica para la libertad de prensa. Desde 2013, esta última disminuyó en 15 de los 18 países latinoamericanos, según los datos de Reporteros Sin Fronteras. No sorprende, pues, que a América Latina le vaya peor hoy que hace una década en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. En 2013, Latinoamérica ocupaba el percentil 57,2 del mundo en control de la corrupción, según los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Para 2021, había caído al percentil 49,8. Esto coincide con los resultados de Brasil, El Salvador y México, donde el indicador descendió desde que los autoproclamados defensores de la lucha contra la corrupción llegaron al poder. De manera involuntaria, López Obrador lo expresó mejor que nadie. En palabras que se aplican a gran parte de América Latina, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Tiene razón. No es lo mismo porque la rendición de cuentas, el escrutinio de la prensa y el Estado de Derecho son más débiles que hace unos años.
Si los líderes políticos y las sociedades latinoamericanas realmente se toman en serio los graves problemas de corrupción que aquejan a la región, es urgente que salgan de este círculo vicioso. Lo que más se necesita es construir instituciones como partidos políticos sólidos, poderes judiciales independientes, autoridades electorales imparciales y fuertes protecciones legales para la libertad de prensa y el activismo cívico. En otras palabras, todo aquello contra lo que los populistas arremeten sin cesar. La tecnología ha transformado la manera en que las revoluciones se gestan y propagan. Las redes sociales, en particular, han emergido como un arma de doble filo. Por un lado, facilitan la organización y movilización rápida de las masas, pero por otro, también pueden ser herramientas de desinformación y represión. La primavera árabe es un ejemplo global que resuena en el contexto latinoamericano, mostrando el potencial de la tecnología para alterar el status quo. Predecir el futuro de América Latina es como intentar descifrar un enigma complejo. Expertos y analistas ofrecen teorías que van desde el optimismo hasta el pesimismo más absoluto. Sin embargo, lo que permanece claro es que la región se encuentra en una encrucijada crítica y las decisiones que se tomen hoy definirán el rumbo de sus naciones para las próximas generaciones. El papel de la comunidad internacional y las políticas internas serán clave en este proceso. La memoria histórica se posiciona como una herramienta indispensable en la construcción de un futuro próspero. Recordar los errores del pasado se convierte en el primer paso para no repetirlos, creando una conciencia colectiva que valora la paz y la justicia sobre los ciclos de violencia y corrupción. En tiempos de incertidumbre, la salud mental de una nación se pone a prueba. Vivir bajo constante tensión política erosiona el bienestar psicológico de la población, haciendo imperativo abordar estos desafíos con servicios de apoyo y conciencia. Reconocer el impacto psicológico es crucial para la recuperación y el avance hacia la estabilidad. La música ha jugado un papel crucial como forma de protesta y expresión de esperanza en tiempos de crisis. Canciones cargadas de mensajes políticos han trascendido fronteras, convirtiéndose en himnos que acompañan movimientos sociales y resistencias, demostrando que el arte puede ser un vehículo de cambio y unión. El deporte y la política en América Latina han tenido momentos de intersección memorables, donde eventos deportivos han reflejado tensiones políticas o incluso han servido como escenarios para la protesta y la reivindicación. Estos encuentros han demostrado que el deporte no es solo una actividad recreativa, sino también un espacio de expresión y lucha. Viajar por América Latina es sumergirse en un libro de historia vivo, donde cada calle y monumento cuenta una historia de lucha y resistencia. El turismo político nos permite conectar de manera profunda con los eventos que han moldeado esta región, ofreciendo una perspectiva única que va más allá de lo convencional. La gastronomía latinoamericana es un reflejo de su diversidad cultural y política. Cada plato cuenta la historia de una nación, sus conflictos, su gente y sus sueños. Comer se convierte en un acto de descubrimiento político y social, donde los sabores nos hablan de identidad, resistencia y cambio. Desmontar los mitos es fundamental para entender la verdadera naturaleza de las crisis políticas en América Latina. A través de la educación y la difusión de información veraz, podemos desafiar las narrativas erróneas que a menudo distorsionan nuestra percepción de la realidad, abriendo camino a un entendimiento más profundo y empático. En la era digital, el periodismo independiente se ha convertido en una herramienta crucial para combatir la desinformación y ofrecer una visión más completa de la realidad política de América Latina. Estos nuevos medios de comunicación desafían el statu quo, fomentando una sociedad más informada, crítica y participativa. La diplomacia en tiempos de crisis se convierte en un baile delicado, donde cada paso cuenta. Negociar bajo la presión de la inestabilidad requiere de una destreza única, capaz de encontrar la armonía entre intereses opuestos. A través de esta, se busca construir puentes que lleven hacia la paz y el entendimiento mutuo, mostrando que, incluso en las tormentas más feroces, existe la posibilidad de diálogo. La lucha contra la impunidad representa un desafío constante en la búsqueda de justicia y reconciliación. Es un camino lleno de obstáculos, pero fundamental para sanar las heridas de una sociedad dividida. Este esfuerzo busca garantizar que los errores del pasado no queden en el olvido, sino que se conviertan en lecciones para construir un futuro más justo. La salud pública se ve profundamente afectada por las crisis políticas, evidenciando cómo la inestabilidad trasciende los ámbitos gubernamentales para infiltrarse en la vida cotidiana de las personas.
El acceso a servicios básicos de salud se convierte en un lujo para muchos, dejando en evidencia las desigualdades latentes que urgen ser abordadas. Las redes de apoyo emergen como faros de esperanza en medio de la turbulencia, demostrando el poder de la solidaridad. Organizaciones y colectivos trabajan incansablemente para brindar asistencia y luchar por cambios significativos. Su labor es un recordatorio de que, aun en los momentos más oscuros, la humanidad puede unirse para hacer frente a las adversidades. La censura y la libertad de expresión se encuentran en una batalla constante, donde la voz del pueblo busca hacerse escuchar a pesar de las restricciones. Defender este derecho esencial es defender la esencia misma de la democracia, recordándonos que cada palabra cuenta y que el silencio nunca debe ser una opción impuesta. El humor y la sátira han surgido como válvulas de escape en el tenso panorama político latinoamericano. A través de caricaturas, monólogos y memes, la población encuentra una forma de resistencia, desafiando a los poderes establecidos y difundiendo críticas que de otro modo podrían ser silenciadas. Esta herramienta, aunque ligera en apariencia, tiene el poder de desmantelar narrativas oficiales y acercar la política a la gente de una manera más digerible. Frente al desafío de la transparencia, América Latina se encuentra en una encrucijada. La demanda por gobiernos abiertos y honestos nunca ha sido más alta. La tecnología ofrece herramientas para una mayor fiscalización de los actos gubernamentales, pero la implementación efectiva de estos mecanismos sigue siendo un reto. La transparencia no solo es deseable, sino fundamental para la reconstrucción de la confianza en las instituciones. El arte de la paz se presenta como una alternativa innovadora para la resolución de conflictos en la región. Iniciativas que promueven el diálogo, la mediación y el entendimiento mutuo buscan transformar la manera en que se abordan las disputas políticas, alejándose de la violencia. Estas propuestas resaltan la importancia de construir puentes en lugar de muros, apostando por la cohesión social como el camino hacia el progreso. El llamado a la acción es claro, la participación ciudadana es clave para moldear el futuro de América Latina. Cada individuo tiene el poder de influir en su entorno, ya sea a través del voto, la educación, el activismo o simplemente el diálogo. Involucrarse significa tomar las riendas del destino común, buscando soluciones colectivas para los retos que enfrenta la región. El cambio es posible, pero requiere del compromiso de todos. En el corazón de América Latina palpita una historia no contada, la de aquellos que día a día construyen puentes de entendimiento y diálogo en medio del caos. Son los mediadores silenciosos, aquellos que, lejos del foco mediático, tejen hilos de paz en comunidades fracturadas, demostrando que, incluso en las sombras más densas, la humanidad puede encontrar caminos hacia la luz. Su labor, a menudo invisibilizada, es un recordatorio poderoso de que el cambio genuino y duradero se gesta desde la comprensión mutua y el respeto por el otro. Hasta la próxima.